Un cordial saludo a todos mis estudiantes de noveno grado. Vamos a seguir con las temáticas de este segundo periodo. Nos toca hablar sobre la Guerra Fría en América Latina. Podemos decir que para hablar de la Guerra Fría en América Latina tenemos que hablar obligatoriamente de los Estados Unidos. Estados Unidos no iba a permitir el expansionismo del comunismo acá en América Latina. Pero hubo un pequeño país, una pequeña isla que se rebelizó y pudo hacer una revolución socialista en su país. Vamos a hablar sobre la revolución cubana. Podemos decir que la revolución cubana comenzó, podemos decir que a finales del siglo XIX. Vamos a ver que Cuba era una de las últimas colonias de España aquí en América Latina. Los Estados Unidos, recuerden que estamos hablando que veían América Latina como una gran finca. Entonces veían que una de sus parcelas estaba invadida. Entonces los Estados Unidos va a declararle la guerra a España en lo que se llama la guerra hispano-estadounidense y expulsa a los españoles de Cuba. Entre comillas, Cuba quedó independizada, pero es una independencia condicionada porque los Estados Unidos prácticamente la va a convertir en un protectorado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a estar bajo su amparo político, económico y social. Los cubanos van a elaborar una constitución con un postulado que se llama el Mismo Plata, donde decía que los Estados Unidos, al ver en peligro la democracia cubana, ellos podían intervenir en cualquier momento. Así Estados Unidos asegura el mercado, la producción de la caña de azúcar para su país. Van a haber una seguidilla de gobernantes, donde que van a estar pues bajo las órdenes de los Estados Unidos, donde convierten a Cuba como una gran despensa para los Estados Unidos. Para los años 50 va a llegar un presidente dictador que se llama Fulgencio Batista. Fulgencio Batista va a ser un dictador que se va a convertir en multimillonario, pues a costas de todos los impuestos y de todos los robos que hace el gobierno. Para 1953 van a hacer un movimiento como de 50 hombres liderados por un joven abogado llamado Fidel Castro. Fidel Castro, a ver todas las injusticias sociales que estaban pasando, trata de hacer ese movimiento y va a tratar de darle un golpe, puede ser un asalto a un cuartel del ejército, del cuartel Moncada. Pero fue una planeación muy acelerada. No tenían tampoco tenían unas carabinas obsoletas, eran hombres de poco entrenamiento, o sea que fueron fácil presa para el ejército batistiano. Entonces la mayoría de hombres fueron asesinados. Quedaron 15 hombres, entre esos hombres estaba Fidel Castro y estaba Raúl Castro. Lo que hacen es que los exilian y los envían hacia México. En México, Fidel Castro sigue con su idea de darle un golpe de estado a Fulgencio Batista y va a buscar simpatizantes, ¿cierto?, que están con la causa cubana, y va a fundar el movimiento 26 de julio, en conmemoración en la fecha en que realizaron la toma del batallón Moncada.
Ahora, entre esos hombres que había, va a estar uno, ¿cierto?, donde se va a hacer un hecho histórico y cuando se conoce Fidel Castro y el Che Guevara, que van a ser los artífices de la Revolución Cubana. Se hicieron una planeación, tenían 82 hombres, hicieron un entrenamiento militar de guerra de guerrillas, consiguieron una embarcación pequeña, con motores viejos, ya. O sea, demoraron más en el mar de lo que ellos esperaban. Cuando van a entrar, cuando van llegando a las orillas de Cuba, por el lado de la Sierra Maestra, son sorprendidos por el batallón de Fulgencio Batista y la mayoría son acribillados. Dicen que quedaron entre 12 y 20 hombres de los 82 que llegaron. Entre esos 12 hombres ustedes saben quién estaban: Camilo Cienfuegos, Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara y los demás. Se internan en la Sierra Maestra y después de 2 años ellos van a crear un ejército de campesinos que los van a entrenar y los van a convertir en guerrilleros. Esto le va a dar fuerza para dar un golpe de estado en La Habana el 1 de enero de 1959 y va a triunfar la Revolución Cubana, huyendo Fulgencio Batista. Ahora, como respuesta, primero Estados Unidos pues vio el movimiento pues, que era una organización nacionalista y que podía tener nexos con, o sea, digo, bueno, sacaron a Fulgencio Batista, ya Fulgencio Batista también ya estaba muy descarado, estaba robando mucho. Si se fue, pues nosotros podemos hacer negociaciones con Fidel Castro. Pero lo que ellos no pensaban, que Fidel Castro iba a convertir a Cuba en una nación socialista. Ya, entonces aquí dice que el problema se inició hacia 1961, cuando Castro nacionalizó la mayoría de las empresas, en especial la de los estadounidenses, y declara que su revolución instaurará el socialismo en Cuba. Eso fue como darle una puñalada a los Estados Unidos. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Dice, rompió relaciones diplomáticas con Cuba y lo hizo expulsar de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, e incitó a las demás naciones americanas a seguir su ejemplo y romper toda relación con el régimen de Castro. ¿Qué pasó? Que las naciones latinoamericanas, por el temor de que Estados Unidos no lo siguiera financiando y darle ayuda económica, pues rompe relaciones con el país cubano. Para 1962, Estados Unidos pues, organiza un grupo de miembros anticastristas para darle un golpe de estado a Fidel Castro, pero Fidel los derrota. Bueno, un hecho muy importante de este contexto histórico va a ser la crisis de los misiles. Ante el temor directa o indirectamente de los Estados Unidos a Cuba, Fidel Castro va a hacer conexiones con los soviéticos. Cuba empezó a hacer unas bases para unos misiles nucleares. Los Estados Unidos, por medio de sus espías, se dieron cuenta de esto. Y lo que hizo fue militarizar la zona alrededor de Cuba, antes que llegaran los misiles. Los soviéticos llegaron con sus embarcaciones. Antes de llegar al cerco de los militares, los soviéticos advirtieron que si había un ataque estadounidense hacia los soviéticos, ya sí iba a empezar otra guerra, sería la tercera guerra mundial. Entonces, y los estadounidenses dijeron que si traspasaban pues ese cerco militar que habían hecho a Cuba, pues
iban a ser objetivos militares. Después de tantas conversaciones diplomáticas, llegaron a un acuerdo de no agresión, ¿ya? Pero hubo momentos de mucha tensión, ¿ya? De mucha tensión de que podía haber una nueva guerra mundial que iba a ser fatal, porque ya era una guerra, nuclear, debido a los antecedentes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki en el 45. De estas reuniones se tomó la decisión también que la Unión Soviética se compromete a retirar algunos misiles de Europa del Este, y al parecer se decide también la construcción de un muro de Berlín para impedir las constantes intervenciones encubiertas de la OTAN en la Alemania comunista. Hay que tener en cuenta que en estas conversaciones Cuba no intervino, sino fue un arreglo entre estas dos naciones. De todas maneras, siguió el bloqueo económico de parte de los Estados Unidos a Cuba. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras políticas, aparte de la crisis de los misiles, tomó los Estados Unidos para frenar el comunismo acá en América Latina? Tenemos una que se llama la Alianza para el Progreso. En ese momento en que el presidente que estaba era Robert Kennedy. Robert Kennedy proporcionaba préstamos a los países latinoamericanos para erradicar la pobreza, porque decía que la pobreza era como la principal causa para que las personas se fueran al comunismo. Entonces, estos préstamos norteamericanos eran para que se construyeran colegios, escuelas, ya, para disminuir el impacto de la pobreza por medio de la construcción de infraestructura, ya sean vías de comunicación, vivienda o empresas estatales productivas. Ya. En Bogotá, en ese momento, Alberto Lleras Restrepo recibió a Robert Kennedy, donde hicieron esa alianza, la Alianza para el Progreso. Podemos decir, por ejemplo, que ese barrio Ciudad Kennedy ya se construyó con unos dineros, que era una de las ciudades más, y en la misma ciudad se construyó uno de los barrios más grandes, Ciudad Kennedy. De igual forma, con estos dineros se construyeron colegios y escuelas, como les estaba diciendo. Un buen porcentaje de estos préstamos enriqueció a muchos gobernantes corruptos, que como es de costumbre se apoderaron de estos dineros, haciendo privados los bienes públicos. De igualmente, estas ayudas se dieron costosas, pues muchos de estos dineros condujeron a que la deuda externa de los países aumentara. Entonces miren que ahí eso es lo que se llama la alianza por eso. Pero la idea de Estados Unidos no era ayudar, sino era como una estrategia para frenar el comunismo acá en América Latina. No quería otra segunda Cuba acá en Latinoamérica. Entonces va a haber también otra política, que va a ser la doctrina de seguridad nacional. Está acabando el tiempo. Esa doctrina de seguridad nacional está hablando de que va a haber como una comunicación entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos para evitar cualquier movimiento o sea, estaban como sintonizados para estar pendientes de que no surgieran partidos políticos izquierdistas ni gobiernos izquierdistas en estos países. Ya. O sea, es una estrategia para frenar el comunismo, pero a nivel militar. Los Estados Unidos van a tener escuelas militares acá en Latinoamérica, todas con el objetivo de frenar el comunismo. O sea, como poder evitar a que un enemigo en común expandiera el comunismo en América Latina. Se llama la doctrina de seguridad nacional, donde se van a implantar dictaduras militares en la mayoría de los países latinoamericanos. Una de las dictaduras más importantes, puede decir, fue la de Argentina, ya
la de Viola, Videla y Galtieri, una junta de militares, ¿ya? Donde hubo una cantidad de asesinados, cierta gente desaparecida. Algo muy importante son las madres de Mayo, que todavía pues hacen todavía conmemoración a sus hijos que nunca aparecieron. Vamos a ver también la dictadura de Chile, ya cuando llegó por la vía democrática un gobierno socialista de Salvador Allende, y él empieza a nacionalizar las empresas, y Estados Unidos va a planear un golpe de estado, sí, con el comandante de las fuerzas militares, que era Augusto Pinochet, y Salvador Allende fue asesinado, ¿ya? Así también colocó Hugo Banzer en Bolivia, Stroessner en Paraguay. O sea, en todo el cono sur va a haber una cantidad de dictaduras. Donde no hubo dictadura fue en Colombia, para que tengan en cuenta. Entonces, eso para que tengan presente de que en Estados Unidos desarrolló, o sea, promovió una gran cantidad de dictaduras en América Latina entre los años 60 y los 70 para frenar el comunismo. Pero estas dictaduras trajeron muchos muertos, secuestros, ¿ya? Se trajo muchos vejámenes a América Latina. Bueno, muchachos, se me acabó el tiempo. He tratado de explicarles la temática. Échenle una buena leída, que el tema es muy interesante para que puedan entender el rompecabezas del mundo contemporáneo. Nos vemos.